Vamos a desarrollar en esta parte de la clase el tema de resolución de ecuaciones de congruencias. Es decir, tal como en aritmética o en álgebra tradicional, vamos a tener ecuaciones en las que hay que despejar incógnitas o resolver ecuaciones, pero va a ser en el ámbito de la aritmética modular. O sea, vamos a utilizar el ámbito de las congruencias. Veamos primero una observación que nos ayudará muchísimo para resolver ecuaciones de congruencias. Una de las propiedades de las ecuaciones de congruencia es que yo puedo reemplazar un número en una ecuación de congruencia o en una congruencia particular. Yo puedo reemplazar un número por otro de la misma clase de equivalencia. Por ejemplo, si yo tengo que un valor X es congruente con A, módulo M, y yo tengo otro valor A', que pertenece a la misma clase de equivalencia que el valor A, módulo M, yo puedo escribir y reemplazar ese valor A por el valor A', porque no modifica y no altera la ecuación de congruencia. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen un recordatorio de lo que yo estaba hablando de las clases de equivalencia, es decir, en la clase, por ejemplo, en la clase 1 del módulo 3, ustedes recuerden, yo puedo particionar el conjunto de los enteros en 3 clases, en módulo 3. La clase 0, la clase 1 y la clase 2. La clase 1 son todos aquellos enteros que dejan residuo 1. ¿Ok? Si yo tuviera, por ejemplo, que X es congruente con 100 módulo 3, yo puedo simplificar esa congruencia diciendo que en vez de poner X congruente con 100, yo podría reemplazar ese 100 por otro valor de la misma clase. ¿Verdad? ¿Y en qué clase está el valor 100 en módulo 3? Está en la clase 1. ¿Por qué está en la clase 1? Porque el residuo de dividir 100 entre 3 es 1. Entonces yo puedo sustituir X congruente con 100 por X congruente con 1 módulo 3. ¿Ok? Eso es el mensaje que yo quiero que ustedes capten de esta observación. Yo puedo, para simplificar una congruencia, puedo reemplazar un valor entero de una congruencia por otro que sea de la misma clase de equivalencia. Con tal de que sea más pequeño, yo voy a intentar hacer eso siempre antes de resolver una ecuación de congruencia, como una primera fase de simplificación. Aquí hay un ejemplo, la congruencia X congruente con 16 módulo 7, la podemos simplificar por esta otra congruencia. X congruente con 2 módulo 7. ¿Por qué? Porque 2 y 6 están en la misma clase de equivalencia módulo 7. Y efectivamente, 16 deja el residuo 2 al dividirlo entre 7. Lo mismo que 2 deja el residuo 2 al dividirlo entre 7. ¿Okay? 2 es de la misma clase de equivalencia que 16 módulo 7. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No hay. Continuamos. Si yo digo que A, el valor A es congruente con 25 módulo 6, yo puedo también escribir que A es congruente con 1 módulo 6. Porque 25 al dividirlo entre 6 da el residuo 1. Yo puedo decir que 1 está en la misma clase de equivalencia que el 25 en la clase 1. ¿Verdad?
Clase 1 son todos aquellos números que al dividirlos entre 6 dejan residuo 1. Si yo quiero reproducir ese conjunto es el 1, el 7, el 13, el 19, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos dejan residuo 1, por lo tanto pertenecen a la clase 1. Si A es congruente con 29 módulo 6, yo puedo escribir que A es congruente con menos 1 módulo 6. Veamos esto, ¿por qué puedo decir yo que A es congruente con menos 1? Bueno, si yo tomo 29 y al dividirlo entre 6, el residuo que obtengo yo es como el 6 por 4, 24, sobran 5, ¿verdad? El residuo es 5 en módulo 6. El residuo 29 dividido entre 6 es 5. O sea, yo podría decir que A es congruente con 5 módulo 6. Pero como yo ya descubrí que 5 es el valor positivo más pequeño por el cual yo puedo representar el residuo, entonces, ¿qué significa? Que voy a reproducir la clase de equivalencia 5 y de seguro que el 29 tiene que estar en esa clase de equivalencia. ¿Cómo reproduzco la clase de equivalencia 5 en módulo 6? Bueno, partiendo del 5 le sumo 6 y eso me da 11. Si a 11 le sumo 6 me da 17. Si le sumo 6 a 17 me da 23. Si le sumo 6 a 23 me da 29. Y así sucesivamente 35, 41, etc. Partiendo del valor 5. Si yo voy hacia atrás, por ejemplo, para ir hacia atrás en esa secuencia del conjunto de la clase de equivalencia, yo le tengo que, en vez de sumarle 6 a la cantidad 5, le tengo que restar 6 al valor 5. Y cuando yo voy hacia atrás y a 5 le resto 6, eso me da menos 1. Y si a menos 1 le resto 6, eso me da menos 7. Todos esos números están en la misma clase de equivalencia, en la clase 5. Por lo tanto, yo podría decir, por eso es que dice aquí, que si A es congruente con 29, puedo reemplazar el 29 por 5, pero también lo puedo reemplazar por menos 1 en el módulo 6. Y esto es una forma de simplificar congruencias para poder resolver ecuaciones en congruencia, como vamos a ver en los ejemplos más adelante. Veamos una ecuación general. A multiplicado por X congruente con un valor B módulo M. O sea, aparece la incógnita X con un coeficiente A y voy a decir que es congruente con un valor B en módulo M. Hay un teorema que me ayuda a determinar si una ecuación de congruencias tiene soluciones. No lo vamos a demostrar aquí, pero vamos a utilizar esa propiedad. Y el teorema dice que para que una ecuación de esta forma, A, coeficiente A por X, sea congruente con B módulo M, para que esto tenga soluciones es necesario y además es suficiente que el máximo común divisor del coeficiente y del módulo sea un múltiplo de B. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que hacer recordatorio de lo que aprendimos en quinto grado de cómo calcular el máximo común divisor de dos cantidades, ¿verdad? Entonces, si a mí me presentan una ecuación y yo tengo que, al calcular el máximo común divisor de este coeficiente y del módulo M, ese máximo común divisor es un múltiplo de B, o sea, divida a B, entonces sí hay soluciones. Si eso no se da, yo puedo decir inmediatamente, mire, esta ecuación no tiene soluciones en aritmética modular, en módulo M. ¿Ok? Muy bien.
Una vez que yo ya puedo comprobar a partir de esta comprobación o este cálculo o esta verificación que tiene soluciones, veamos cuántas soluciones tiene una ecuación. Y esa cantidad de soluciones va a ser igual al máximo común divisor de A y M. Si este máximo común divisor de A y M tiene el valor 2, entonces esa cantidad de soluciones son 2 de la ecuación de congruencia. Y aquí hay otra observación. Si A y M son primos, dos números que son primos entre sí, ¿cuál es el máximo común divisor? ¿Alguien se recuerda de quinto o sexto grado? Dos números que son primos entre sí. ¿Cuál es el máximo común divisor de dos números primos? Ustedes saben qué es un número primo. Alguien que me ayude a resolver esa pregunta. ¿Qué es un número primo? ¿Qué característica tiene un número primo? Que se puede dividir entre el mismo. ¿Perdón? Que se puede dividir entre el mismo y entre uno, algo así. Que los únicos divisores que tiene un número primo son la unidad y el mismo. ¿Ok? El 5, el 7, el 11, el 19, el 23 no tienen otros factores o divisores más que solo entre él y entre uno se pueden dividir. Y si dos números son primos entre sí, o sea, dos números primos, ¿cuál es el máximo común divisor entre ellos? ¿Alguien que me pueda ayudar en eso? ¿Cuál es el máximo común divisor de dos números que son primos entre sí? Tendríamos que descomponer los números primos. Supóngase que le doy dos números primos, el 5 y el 7. ¿Cuál es el máximo común divisor de 5 y 7? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cuál es el máximo común divisor de 5 y el 7? El 1. ¿Perdón? El 1. El 1. Si dos números son primos entre sí, el máximo común divisor es 1. ¿Ok? Eso lo tenían que recordar de sexto grado, quinto grado, o bachillerato, o introducción a la ingeniería, base para la ingeniería, cálculo 1, no sé si lo dijeron varias veces, pero esa es una propiedad de los números primos. Ok, bueno. Yo voy a dar por sentado que eso es un conocimiento de base, o sea, fundamental. Y luego, si yo tengo que x sub 0 es una solución de esta ecuación de congruencia, yo puedo reconstruir todas las soluciones a partir de x0 si yo le sumo el factor resultante de m, que es el módulo, entre g, que es el máximo común divisor de a y m, multiplicado por k, donde k va a ir desde 0 hasta m-1.
¿Ok? Bien. Esto lo vamos a ocupar posteriormente en los ejercicios. Bueno, ahí estaba el teorema que estábamos viendo. Y primero tengo que comprobar si el máximo común divisor del el factor A y módulo M y el valor de M divide al valor B. Si eso es cierto, tiene solución. Y luego, una vez que yo he determinado que tiene soluciones, yo puedo construir todas las soluciones como x sub 0 más m entre g multiplicado por cada uno de g es el máximo común divisor de A y M. M es el valor del módulo y K es un valor que va desde 0 hasta M menos 1. Perdón, hasta G menos 1. En la lámina anterior yo voy a corregir esto porque decía de que K iba hasta M menos 1, pero en realidad este es lo correcto. K va desde 0 hasta G menos 1, donde G es el máximo común divisor de A y M. Muy bien. X0 es una solución de la ecuación simplificada. Si yo tengo esta ecuación, yo puedo, primero para buscar una primera solución, yo voy a simplificar esa solución haciendo lo siguiente. Dividiendo todos los factores que aparecen aquí, tanto A como B como M, entre G. Y yo ya tendría que haber calculado G como el máximo común divisor entre A y M. Ok, ¿por qué estoy seguro de que G divide a A? Pues sí, porque si G es el máximo común divisor de A y de M, divide a A, por supuesto, y también divide a M. Y por otro lado, si yo ya verifiqué que el máximo común divisor también divide a B, yo puedo dividir a B por ese valor G. ¿Ok? Entonces, una primera simplificación que yo puedo hacer de la ecuación es dividir todos los valores A, B y M por el valor G y obtener una nueva ecuación equivalente de congruencias. Ya vamos a aplicar esto en los ejemplos. Bueno, veamos, el primer ejemplo es cuántas soluciones tiene estas ecuaciones. Por ejemplo, x congruente con 16 módulo 7. ¿Qué es lo que tengo que verificar aquí para saber si esta ecuación tiene soluciones? Bueno, lo que tengo que verificar primero es que cuál es el coeficiente que tiene x aquí. El coeficiente es 1, ¿verdad? Y aquí por omisión, cuando el coeficiente es 1, normalmente no escribimos. Entonces, lo que tengo que encontrar es el máximo común divisor de A y de M. En este caso, A es 1 y M es 7. Entonces, el máximo común divisor entre 1 y 7, obviamente que es 1. Y ese máximo común divisor divide a 16. O sea, ¿puedo dividir 16 entre 1? Sí, cualquier número es divisible entre 1. Por lo tanto, esta ecuación de congruencia tiene solución, porque el máximo común divisor de este coeficiente, que es 1 y 7, es 1, o sea, y ese máximo común divisor divide a B, que es una condición del teorema. Ok, ¿cuántas soluciones tiene? Tantas como el máximo común divisor. El máximo común divisor es 1, tiene una solución. Ok. Veamos este otro. 3x congruente con 5 módulo 8. ¿Cuántas soluciones tiene? Bueno, veamos. Esto es A, es 3, esto es B, esto es M, que es 8. 3 y 8. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 3 y 8? Si se recuerdan ustedes de su primaria, pueden calcular el máximo común divisor es 1, ¿verdad? Entre 3 y 8 el máximo común divisor es 1 y 1 divide a 5. Por lo tanto, tiene soluciones y la cantidad de soluciones es 1. 3x congruente con 7 módulo 6. Este es el valor de A, este es el valor de M.
¿Cuál es el máximo común divisor entre 3 y 6? ¿Alguien me puede ayudar en esto? Sería lo mismo que el anterior. El máximo común divisor de 3 y de 6. Oh, sería 3. Allá sería 3. Es el máximo común divisor de 3 y 6. Veamos si 3 divide a 7, que es el valor B. No, no se puede. No lo divide. No se Por podría. lo tanto, esta congruencia no tiene solución. ¿Ok? Porque no divide a B. El máximo común divisor de A y de M no divide a B, por lo tanto, no tiene solución. Y así sucesivamente, entre 12 y 9, ¿cuál es el máximo común divisor? Sería 3. Y como 3 divide a 6, sí tiene soluciones. ¿Cuántas soluciones tiene? 3. Tantas como el máximo común divisor. ¿Ok? Por ejemplo, veamos ya determinamos si tiene o no solución. Veamos esta. X congruente con 16 módulo 7. Ya dijimos que yo puedo, lo primero que podría hacer antes de hacer el procedimiento que acabamos de describir, lo primero que tengo que hacer es ver si yo puedo sustituir esta cantidad que tengo aquí por otro más pequeño, ¿verdad? O sea, el 16 módulo 7, ¿qué residuo deja? Deja residuo 2 al dividirlo entre 7. Ustedes saben que 16 entre 7, el cociente es 2, pero deja residuo 2. Entonces, yo puedo simplificar esta ecuación y en vez de resolver x congruente con 16, resuelvo esta que es equivalente. ¿Ok? Una vez que yo hice esto, voy a verificar el procedimiento de ver si el valor de A, que aquí es 1, el coeficiente, entre 1 y 7, ¿cuál es el máximo común divisor? El máximo común divisor de 1 y 7 es 1, y 1 divide a 2. Por lo tanto, esta congruencia sí tiene solución, y la cantidad de soluciones es 1. Entonces, veamos cómo podemos hacerlo. Aquí está lo que acabo de exponer. Como 1 y 7 son primos entre sí, el máximo común divisor es 1, y además ese valor 1 divide a 2, ¿verdad? Por lo que tiene solamente una solución. ¿Cuál es esa solución? Bueno, aquí está. La solución es 2. O sea, si yo reemplazo x por 2, yo tengo evidentemente que esta congruencia se satisface, porque 2 es obviamente congruente con 2 módulo 7, ¿verdad? Pero esto de que la solución sea 2 es nada más una forma de describir que además de que 2 es un valor para x que satisface esta congruencia, por supuesto, como esta congruencia es equivalente con esta, yo puedo sustituir aquí x por 2, y 2 es congruente con 16 módulo 7. Ambos valores dejan el mismo residuo al dividir entre 7. La verdad es que todos los valores de la misma clase de equivalencia de 2 en módulo 7 satisfacen la ecuación. Entonces, prácticamente, la solución que yo encuentro aquí me abre una cantidad infinita de soluciones, porque todos los elementos o todos los valores que tengan de la misma clase de 2 también satisfacen la ecuación. ¿Ok? Veamos el otro ejemplo. 3x congruente con 5 módulo 8. Yo no puedo sustituir ninguno de estos valores por otro más pequeño, porque ya todos son menores que 8. Entonces voy a dejarla tal como está y voy a resolver la ecuación tal como está. 3x congruente con 5.
Si aquí dijera 3x congruente con 15, módulo 8, yo este 15 sí lo podría simplificar y poner otro más pequeño, que sería el valor 15 menos 8 daría 7, ¿no? Pero este valor 5 ya no puede seguir sustituirse, ni el 3 tampoco. Por lo tanto, yo dejo la ecuación tal como está, módulo 8, y voy a comprobar el máximo común divisor entre 6 y 5. Como son primos entre sí, el máximo común divisor es 1. 1 divide a 5, por lo que tiene una solución. Veamos a ver cómo encontramos esa solución. Bueno, tenemos la congruencia original y luego, ¿cómo podemos nosotros descubrir el primer valor de la solución? Tenemos que buscar que el coeficiente de x, primero tengo que buscar deshacerme de este coeficiente, porque así como está, no es muy evidente cuál es la solución de esta congruencia. Entonces, lo que hacemos es buscar multiplicar ambos lados de la ecuación de congruencia por un factor que transforme el 3 en 1 módulo 8. O sea, yo voy a multiplicar, cuando tengo una ecuación, si yo multiplico ambos lados de la ecuación por un mismo valor, la ecuación no se altera. Lo mismo puedo hacer yo aquí. Si yo multiplico ambos miembros de esta congruencia por un mismo valor, la congruencia no se altera. Solo que aquí voy a buscar un factor que multiplicado por 3, el resultado sea 1. ¿Alguien me puede decir de qué factor estamos hablando aquí en relación a que al multiplicarlo por 3 dé resultado 1? Lo acabamos de ver al principio de la clase. Lo que tengo que hacer es buscar cuál es el inverso de 3 en módulo 8. Entonces, si en módulo 8 3 tiene un inverso, por ese factor multiplicaría yo ambos lados de esta congruencia. Y si yo tengo ya alguna práctica, yo observo que multiplicando 3 por 3, eso daría 9, ¿verdad? Y 9 módulo 8 es 1, o sea que 3 es el inverso de 3 en módulo 8. Entonces aquí, si multiplicamos ambos lados de la ecuación por 3, esto da 9x congruente con 15 módulo 8. Pero 9 yo lo puedo reemplazar por 1, ¿verdad? Porque simplificando este valor 9 por otro de la misma clase, módulo 8, eso deja 1 y x congruente con 15 módulo 8, que también yo lo puedo simplificar, este 15 por otro de su misma clase. Por ejemplo, ¿cuál es el residuo de 15 al dividirlo entre 8? Es Sería 7. No, porque 7, 8, 13. Sería 9, ¿verdad? Sería 7, sí, perdón. Sería 7, tiene razón. Al dividir 15 entre 8, el residuo es 7. Yo puedo reemplazarlo por 7. O sea que x igual a 7. Si yo reemplazo por 7, x es una solución de esta ecuación. Y aquí está, finalmente, x congruente con 7 módulo 8. O sea que 7 es un valor por el cual yo puedo reemplazar la x, ¿verdad? Y la ecuación original es, en la ecuación original, si yo reemplazo x por 7, 3 por 7 es 21, que deja residuo 5 al dividirlo entre 8.
porque 21 entre 8 es cociente 2 y residuo 5. Ese valor x igual a 5, perdón, x igual a 7, resuelve esta congruencia. ¿Ok? Esta otra, que era 12 y 9, el máximo común divisor es 3. 3 divide a 6, hay 3 soluciones, ¿verdad? Pero una manera de simplificar primero es, en módulo 9, este 12 lo puedo reemplazar por 3, porque es de la misma clase. O sea, en vez de 12 yo puedo simplificar esto por 3x congruente con 6, y esta es la que voy a resolver. Al resolver esta, entre 3 y 9, el máximo común divisor es 3, y 3 divide a 6, ¿verdad? Entonces sí tiene 3 soluciones. Y aquí tiene la explicación. Luego, cuando vimos la manera de seguir simplificando esta ecuación, yo, al encontrar el máximo común divisor, que es 3, y divide también a 6, yo puedo dividir todo por 3, ¿verdad? Dividir todo por 3 y la simplifico y queda así. Entonces, en vez de 3x, queda x, congruente con 6 entre 3 a 2, y en vez de módulo 9, módulo 3. Entonces, esta ecuación de congruencia es la que voy a resolver, ¿verdad? Y prácticamente aquí, x congruente con 2, la primera solución es que x, el valor 2 para x, resuelve esta congruencia. Entonces, la primera solución es x igual a 2. El x suero. Las siguientes son las otras dos soluciones, porque dijimos que había 3 soluciones, es x sub 0 más m dividido g, y vamos a ver aquí, x sub k es x sub 0 más m dividido g multiplicado por k, para k igual a 1, 2, hasta g menos 1. Entonces voy a utilizar el m igual a 3, que es este valor que está aquí. G es el máximo común divisor, que es 3. Y K lo voy a reemplazar por valor 1 y por el valor 2, porque son otras 2 soluciones las que faltan. Y al hacer esa sustitución, es 2 más 3 por 1, 3, 2 más 3, 5, y la otra es 8. Entonces, 2, 5 y 8 son las 3 soluciones que resuelven esta congruencia original, que era 12x congruente con 6. ¿Qué significa que estas son las soluciones? Si yo reemplazo x por 2, me da 24, que es congruente con 6 módulo 9. Lo mismo que el 5. 5 por 12, 60. Es congruente con 6 módulo 9. Ustedes pueden comprobarlo. Y lo mismo que 8. Son 3 soluciones de esta congruencia. Pero también yo puedo reencontrar de que a partir de este 2, yo puedo también colocar otro valor de su misma clase de equivalencia que también resuelve esta congruencia. Pero las resoluciones básicas son el 2, el 5 y el 8. Y aquí está la explicación. En realidad son todos los valores de la clase de equivalencia del 2, del 5 y del 8 módulo 9. ¿Ok? Pero las resoluciones básicas son el 2, el 5 y el 8. Esto sería lo que quería yo compartir con ustedes en esta parte de la clase.